proceso de transformación digital que hemos puesto en marcha en Danova Trup tiene 3 ámbitos diferentes de actuación y responde a 3 objetivos también diferentes, ¿no? Por un lado, hemos hecho una hoja de ruta de definición de productos y servicios digitales, cómo incorporamos la digitalización en nuestra oferta, tanto en el producto como en las soluciones, en los proyectos llave en mano, pero también intentando abarcar algo más de ese mercado que existe de servicios alrededor del mundo de la máquina herramientas. Sería el primer ámbito de actuación y el primer objetivo. Hay un segundo objetivo y un segundo ámbito de actuación que tiene que ver con nuestra eficiencia interna. Cómo somos capaces de, aprovechando al máximo las tecnologías de la digitalización, ser más eficientes internamente, hacer nuestros procesos más eficientes y de esa forma impactar en la cuenta de resultados mediante el ahorro. La tercera vía sería la reactualización de nuestra arquitectura de sistemas y no solo pensando en la tecnología, sino también cómo el equipo humano que da respuesta a los distintos departamentos pues se amolda, ¿no?, a estas necesidades y a estos cambios tan rápidos que se están dando gracias a la transformación digital. El Grupo Danova siempre ha sido un grupo innovador que ha basado su ventaja competitiva en el desarrollo tecnológico y que se dirige a mercados, a sectores que demandan alta tecnología. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las tecnologías que demandan. Hasta ahora íbamos con tecnologías de fabricación, pero cada vez la capa digital era mayor. Y como somos eminentemente tecnólogos, pues estábamos abordando la digitalización desde la tecnología. Llegamos incluso a formar parte o a incorporar en el grupo una empresa de base tecnológica que tenía una plataforma que nos permitía conectar nuestras máquinas con el centro tecnológico, con IDECO, desarrollamos un montón de soluciones, pero llegó un momento en el que veíamos que toda esa transformación tecnológica no éramos capaces de llevarla al mercado, no éramos capaces de monetizarla, no éramos capaces de ver un poco cuál es el valor añadido de toda esta tecnología que estábamos desarrollando o que estábamos adquiriendo. Entonces fue el momento en el que decidimos abordar una pequeña reflexión estratégica, pero solo en el ámbito de la digitalización. Y eso nos dio pie a dar un poco la vuelta al proyecto, no poner tanto el foco en la tecnología, que es habilitadora, que es necesaria, pero no es un fin en sí mismo, sino es cómo esa tecnología nos puede hacer más competitivos. Creo que la digitalización no es una opción. Igual que hoy por hoy ya nadie se plantea comprarse un teléfono que no sea un móvil, que no sea un smartphone, creo sinceramente que nosotros no venderíamos máquinas que no fueran digitales. A la par también creo que es muy importante que seamos capaces de monetizar, de ver exactamente, ¿no?, esta digitalización qué beneficios nos genera, pero no es fácil y esa es una parte en la que nosotros tenemos el foco puesto, porque está muy bien que sea una parte de convencimiento, pero luego al final somos negocios y lo tenemos que monetizar. Lo que sí me gustaría insistir en que es un proceso largo, no es evidente, pero no tiene marcha atrás. La sociedad es digital, se habla muchísimo, ¿no?, de la cuarta transformación industrial. Yo creo que a diferencia de las anteriores, esta transformación no viene de la industria. La sociedad ya está metida en el mundo de Internet y somos las empresas, la industria, la que está ahora, ¿no?, entrando en este proceso de digitalización. Entonces, si queremos seguir siendo competitivas en un futuro, estamos obligados a dar el paso.